El tren cortó la oscuridad como una serpiente de acero, sus ruedas gritando contra las vías, mientras la tormenta rugía afuera. Dentro del gran salón opulento, un silencio había caído, un silencio tan poco natural, que parecía que el tren mismo contenía la respiración. Un hombre estaba muerto, no por el destino, no por el azar, sino por una taza envenenada, significativa para alguien más. Los candelabros titilaron, y una verdad se volvió terriblemente clara. El asesino todavía estaba entre ellos. El implacable aguacero azotaba el techo de acero del Midnight Magnolia Express, una obra maestra de caoba y latón pulidos, que cortaba la oscuridad con una gracia casi misteriosa. La niebla giraba alrededor de la plataforma como dedos espectrales, mientras la tormenta descargaba su furia en el cielo. Relámpagos atravesaban la vasta extensión de la noche, transformando la estación de tren en un cuadro breve y fantasmal. Los pasajeros, las élites más refinadas, envueltas en pieles y seda, abordaban con una risa crujiente, pero hueca. Se protegían de la lluvia helada con paraguas que brillaban bajo el tenue resplandor de la estación, pero incluso entre la brillante sofisticación, algo no estaba bien. Había una quietud peculiar, una tensión tácita, como una oración inacabada. En el interior, el gran vagón comedor exudaba una calidez intoxicante. Los candelabros dorados arrojaban su luz sobre los viajeros ricamente ataviados. El tintineo de cristales, el murmullo de voces, la risa suave y calculada, todo sonaba como la obertura de una función aún por desarrollarse. El tren, su corazón latiendo impulsos rítmicos sobre las vías de acero, había comenzado su viaje hacia lo desconocido. Sentada en una modesta mesa de la esquina, casi mezclándose con las sombras de terciopelo, estaba la detective Agatha Marple. Su cabello gris, recogido en un estilo práctico, sus gafas de alambre, firmemente apoyadas en su nariz. En su regazo, un pequeño cuaderno de cuero. Parecía absorta en sus notas, pero no escribía. Estaba mirando, observando, analizando. Su mirada afilada se movía deliberadamente de un invitado a otro, catalogando cada gesto, cada vacilación, cada mirada que traicionaba más de lo que las palabras jamás podrían. Su atención se posó primero en Evelyn Harcourt, una mujer llamativa, envuelta en seda azul zafiro. Para los ojos inexpertos, ella era la elegancia personificada, pero Agatha vio el leve temblor en sus dedos, la forma en que su sonrisa vacilaba en los bordes. Frente a ella, Lucas Barrington. Su confianza informal era demasiado estudiada, su postura relajada, su sonrisa deliberada, una máscara, y las máscaras siempre ocultan algo. Más allá, junto a la barra, Theodore Grayson permanecía de pie con una rigidez inquietante. Sus dedos envolvían un vaso intacto durante demasiado tiempo, su mirada clavada en Evelyn. Pero no había anhelo en sus ojos, solo algo oscuro, algo peligrosamente ilegible. De repente, un destello cegador de relámpago iluminó el vagón. Por un breve instante, cada expresión, cada mirada tensa, quedó al descubierto en la fría luz del relámpago. Y luego, la normalidad regresó. La cálida luz dorada del tren volvió a envolverlos, pero el aire había cambiado. Agatha podía sentirlo. Sin previo aviso, el mundo se tambaleó violentamente. Un horrendo estremecimiento sacudió el Magnolia Express. Cristales se hicieron añicos, cubiertos cayeron ruidosamente sobre las mesas de caoba. Gritos sobresaltados rasgaron la atmósfera de lo que había sido una velada tranquila. Arriba, los candelabros se balancearon peligrosamente, arrojando sombras caóticas sobre las paredes. Evelyn jadeó, aferrándose al brazo de Lucas. Theodore apretó el borde de la barra, sus nudillos, blancos como el mármol. De repente, la puerta del vagón se abrió de golpe. El conductor irrumpió,
pálido como un cadáver. Todos, mantengan la calma, gritó, pero su propia voz temblaba de incertidumbre. Agatha Marple ya estaba en movimiento. Sus instintos, afilados por años de batallas invisibles contra el engaño, la empujaron hacia adelante, por el corredor de poca luz, sí a una quietud siniestra. Cuando cruzó el umbral del vagón comedor, un escalofrío recorrió la sala. No era el frío de la tormenta, era el frío de la muerte. La escena se desplegaba como una pintura retorcida, finísima porcelana, hecha añicos sobre la alfombra de terciopelo. Una mancha de vino tinto extendiéndose lentamente sobre la mesa, oscura, siniestra. Pero no fue el vino lo que hizo que todos contuvieran la respiración. En la mesa más alejada, con la cabeza desplomada hacia adelante, yacía inmóvil Randolph Hensley, el estimado financiero del tren, muerto, su copa, caída a un lado, su expresión, congelada en un jadeo silencioso. El aire se llenó de un aroma cobrizo, el aroma de la sangre. El director del tren se tambaleó, su voz apenas un susurro. Él está muerto. Pero Agatha Marple no se inmutó. Ajustó sus gafas, su mirada afilada, recorrió la sala, como un detective que reúne los fragmentos de un espejo roto. El Midnight Magnolia Express había partido con sus secretos, y no llegaría a su destino, hasta que cada uno de ellos fuera revelado. Dentro del tren, la tensión se volvió casi tangible. El aire estaba cargado con una inquietud pegajosa, asentada sobre los pasajeros como una niebla persistente. El ritmo del tren contra las vías de acero había sido un sonido reconfortante. Ahora, sonaba como la cuenta regresiva de un desastre inminente. Fuera, la tormenta rugía con furia indomable. Relámpagos iluminaban la noche en ráfagas irregulares, reflejándose en los accesorios de latón y en la decoración opulenta del tren. El vagón comedor, que antes vibraba con risas educadas y el suave tintineo de cubiertos sobre porcelana fina, se había convertido en un escenario donde las tensiones se deslizaban en miradas furtivas y murmullos cautelosos. Y en el centro de todo, la detective Agatha Marple permanecía impasible. Su mirada afilada diseccionaba cada detalle. Sentada discretamente en una mesa de esquina, su atuendo modesto y su comportamiento sin pretensiones la hacían fácil de pasar por alto. Un error que muchos, muy pronto lamentarían. Sus dedos trazaron sobre las páginas de su cuaderno, donde se habían registrado observaciones cuidadas en trazos precisos y deliberados. Al otro lado de la habitación, Evelyn Harcourt se aferró al brazo de Lucas Barrington. Su expresión era una mezcla de miedo y algo más difícil de nombrar. Theodore Grayson estaba parado en el borde de la habitación, su mirada fija en Evelyn y Lucas, con la mandíbula apretada. Sus dedos se enroscaron alrededor del borde de su vaso intacto. El peso de las acusaciones tácitas parecía presionar contra las paredes, y Agatha sabía que, debajo de la fachada de la cortesía, algo peligroso ardía en silencio. Un jadeo repentino se extendió por la habitación cuando el conductor, su expresión generalmente compuesta, apareció empañada por la inquietud. Se acercó a ella, dudó por el momento más breve, y luego se inclinó. Señorita Marple, necesitamos su ayuda, susurró. Su voz era baja, casi tragada por la tormenta que rugía afuera. La mirada del detective parpadeó hacia la puerta, donde se alzaban las figuras sombrías de otros pasajeros, susurrando entre ellos. El miedo era contagioso, y podía verlo extendiéndose como tinta en el agua. Se levantó con gracia, su presencia una fuerza tranquila en medio del caos que se gestaba. Mantenga a todos juntos, dijo con firmeza. El pánico no sirve a nadie. Su voz, aunque suave, tenía el peso de la autoridad. El director asintió, agradecido por su compostura,
y se volvió para tranquilizar a la multitud incómoda. Al pasar entre ellos, Agatha entró en el corredor con poca luz. El trueno lejano enmascaraba sus pasos. El tren se balanceó debajo de ella, su impulso implacable reflejando la tensión que se aceleraba dentro de sus paredes. Llegó al vagón de observación, donde la atmósfera estaba cargada de algo tácito, una sensación indescriptible que flotaba en el aire. Cerca de la ventana, la silueta de Margaret Wells se recortaba contra el desenfoque caótico de la tormenta. Se giró ligeramente ante la presencia de Agatha. Sus facciones eran agudas, su expresión, indescifrable. Señorita Marple, dijo con un tono cuidadosamente neutral, ¿qué la trae aquí? Agatha se acomodó en el asiento frente a ella, fingiendo anotar algo en su cuaderno. Oh, simplemente observando, murmuró, pero su mirada nunca dejó la de Margaret, porque en este juego de sombras y engaños, cada mirada, cada vacilación, contaba una historia esperando ser desentrañada. El Midnight Magnolia Express había comenzado su viaje con secretos enterrados profundamente, pero Agatha Marple sabía una verdad sobre todas las cosas: los secretos nunca permanecen ocultos por mucho tiempo. El Horizon Express rugió a través de la noche, sus elegantes vagones cortando la tormenta como una daga a través de la seda. La lluvia azotaba las ventanas, cada gota iluminada por los destellos intermitentes de los relámpagos. Dentro de los lujosos compartimentos del tren, la tensión crujía en el aire como electricidad estática antes de una tormenta. El vagón comedor, que antes vibraba con la conversación refinada y el delicado timbre de las copas de cristal, había caído en un silencio contenido. La detective Agatha Moreau, siempre compuesta, se sentó cerca de la ventana, sus dedos enguantados trazando un patrón inactivo sobre la cubierta suave de su cuaderno. Frente a ella, Genevieve Lancaster, una mujer con un aire de elegancia quebradiza, bebió su té con una gracia medida, aunque sus nudillos traicionaban la presión con la que sujetaba la taza de porcelana. ¿Encuentra estos viajes tan inspiradores, señorita Moreau?, preguntó Genevieve con una indiferencia calculada, pero el débil temblor en su voz no pasó desapercibido. Agatha esbozó una pequeña sonrisa de conocimiento. Uno nunca sabe qué historias puede encontrar en un tren, respondió con suavidad. Genevieve exhaló bruscamente, un sonido que era más una risa amarga que un suspiro. Oh, encontrará muchas historias aquí, supongo, especialmente si está interesada en el robo. Dejó su taza sobre el platillo con un tintineo afilado. Sus ojos oscuros estaban cargados de acusación. Agatha levantó una ceja. ¿Robo, señora Lancaster? Sí, respondió Genevieve con voz cortante, su frustración apenas contenida. Ese sinvergüenza de Alexander Harrington no es más que un ladrón común disfrazado de caballero. Esa joya de la que se jacta tan audazmente, esa exquisita reliquia del Cairo, es mía, robada de debajo de mis propias narices como un premio arrebatado por un estafador callejero. Sus dedos se endurecieron alrededor de su platillo, como si pudiera destrozarlo entre sus manos. Una baratija para algunos, murmuró, pero para mí, su voz vaciló, y por primera vez, Agatha captó algo más debajo de la indignación, algo más profundo. Debe de ser frustrante, dijo Agatha con tono comprensivo, pero su mente ya trabajaba rápidamente, conectando puntos invisibles. La boca de Genevieve se tensó, se giró hacia la ventana salpicada de lluvia, y sus dedos comenzaron a golpear el platillo con impaciencia. Agatha la observó un momento más antes de levantarse. Con un movimiento discreto, escribió una nota final en su cuaderno. Gracias por su perspectiva, señora Lancaster, dijo con una sonrisa ligera. La encuentro esclarecedora. Se marchó del vagón de observación con sus pensamientos tan afilados como el frío en el aire.
La intriga comenzaba a enredarse alrededor de los pasajeros como una soga que se cierra lentamente, y ella tenía la intención de descubrir quién quedaría atrapado en su alcance. Más tarde esa tarde, cuando Agatha pasó por el estrecho pasillo que conducía al vagón de equipaje, unas voces susurrantes la hicieron detenerse en seco. Se movió con cautela, presionándose contra los paneles de madera. Su pulso era constante, pero alerta. No estoy pidiendo nada inusual, dijo una voz femenina, suave como la seda, pero con un filo inconfundible. Clara Vale. Una voz masculina, vacilante, respondió. Yo, no sé a qué se refiere, señorita. Oh, creo que sí lo sabes, dijo Clara, con una dulzura que parecía veneno envuelto en miel. Solo dime qué hay en la caja. Vi al señor Harrington dártela cuando abordamos. ¿Qué hay dentro? El portero dudó. Es solo una pieza de equipaje, señorita Vale. Una risa suave, delicada como encaje, pero con el peso de algo mucho más peligroso. Eres un hombre inteligente, ¿verdad? Solo un pequeño vistazo. Nadie lo sabrá. Un silencio. El sonido de algo deslizándose. El lápiz de Agatha flotó sobre su cuaderno. El portero murmuró algo, demasiado bajo para escucharlo. Y luego, Clara se rió de nuevo. Un sonido tintineante que podría haber sido encantador, si uno no supiera mejor. Cuando la conversación terminó, y la pareja se dispersó en direcciones opuestas, Agatha permaneció inmóvil por un largo momento, ensamblando las piezas de un rompecabezas aún oscurecido por las sombras. Regresó al salón, y escribió una nota cuidadosa en su diario. Clara Vale, más que solo encanto, intenciones poco claras, seguir observando. El Horizon Express continuó su marcha, su silbato desgarrando la tormenta como un grito solitario en la vastedad implacable de la noche. Dentro de sus paredes, la elegancia cuidadosamente cultivada del lujo había comenzado a resquebrajarse, revelando la traición que acechaba debajo. El autorrestaurante, antes un símbolo de refinamiento, ahora cargaba con el peso silencioso de los secretos. A la luz del día, bajo el escrutinio fresco de la mañana, todo se veía diferente, más expuesto. A medida que Agatha se movía a lo largo del vagón, sus dedos rozaban ligeramente los adornos de madera tallada de las mesas, su mirada parpadeaba sobre los rostros de los pasajeros. La culpa no siempre era ruidosa. A veces, se sentaba en silencio, observando, esperando, cerca del centro de la habitación. Sus ojos atraparon algo. Un fragmento de porcelana descansaba al pie de una silla, apenas notable, a menos que uno supiera exactamente dónde mirar, y Agatha siempre sabía dónde mirar. El Horizon Express cortaba la oscuridad interminable, mientras la furia de la tormenta arañaba sus ventanas, como si intentara desesperadamente abrirse paso al interior. En el auto comedor, apenas iluminado, una taza de té yacía volcada, su delicado mango curvado hacia Agatha Moreau como un dedo que llamaba en silencio. Su borde temblaba ligeramente con la vibración de los rieles. Un delgado brillo de líquido se agrupaba en su interior, atrapando la luz de una manera sutil, tan fácil de descartar, para cualquiera, excepto para ella. Agatha inclinó la cabeza, los ojos entrecerrados. A diferencia del caos de la noche anterior, cuando los vidrios rotos y la vajilla esparcida fueron producto del pánico, esta taza estaba sola, intacta, separada, una anomalía, y las anomalías exigen escrutinio. Sacó un pañuelo blanco, prístino contra la madera oscura de la mesa, y con la precisión de un cirujano absorbió el líquido. Hubo un leve destello iridiscente en la tela. Algo que cualquiera habría pasado por alto, pero no ella. Veneno, un método de ejecución lento y deliberado, pero ¿para quién? Uno pensaría que alguien lo habría notado ya, dijo una voz detrás de ella, ligera,
pero teñida de una indiferencia que solo posee quien ha visto demasiado para sorprenderse. Agatha se volvió. Era la señora Crowley, una mujer de amplia presencia, y una curiosidad insaciable. Su enorme sombrero se inclinaba peligrosamente, mientras señalaba vagamente la taza. El pobre conductor suspiró, bajando la voz como si compartiera un secreto. Solo vino aquí a sentarse un momento. Ni siquiera pidió nada. Solo tomó una taza del aparador. La mirada de Agatha se agudizó. Sí. La señora Crowley se inclinó hacia adelante, con los ojos brillando de emoción. El pobre hombre estaba exhausto. Agatha levantó una mano enguantada, interrumpiendo con suavidad. No saquemos conclusiones, señora Crowley, solo observaciones. Dobló el pañuelo con precisión meticulosa y lo guardó, antes de volver a fijar la mirada en la mujer mayor. Dijo que no pidió nada. Lo vio tomar la taza con sus propios ojos. Sí, y al higo. Señora Crowley asintió con entusiasmo. Entró por el otro extremo del vagón, caminó directo hacia ella, la tomó, y se sentó. Siempre tomó un sorbo antes de... Se detuvo. Un parpadeo de incertidumbre cruzó su expresión. ¿Antes de qué?, inquirió Agatha con calma, aunque ya conocía la respuesta. La señora Crowley tragó saliva. Antes de colapsar, Agatha absorbió la información en silencio. Solo asintió levemente, como si la mujer acabara de confirmar el pronóstico del clima. Gracias. Ha sido usted de gran ayuda. Mientras la señora Crowley se alejaba, su gran sombrero balanceándose con cada paso, Agatha volvió a centrarse en la escena. Las piezas del rompecabezas estaban desplegadas frente a ella como un mapa ferroviario, líneas convergiendo, ramificándose, todas llevándola a un destino inevitable. El conductor no había ordenado esa bebida, solo la había tomado. Eso significaba, esa taza no era para él. Un error. ¿O acaso una advertencia? Sus dedos aprovecharon su cuaderno mientras consideraba las implicaciones. El verdadero destinatario aún estaba a bordo del tren, alguien que, sin saberlo, había esquivado la muerte, y alguien más acababa de descubrir que su intento había fallado. Esa persona lo intentaría de nuevo. Con una última mirada al autocomedor, Agatha cerró su cuaderno y salió. El Horizon Express rugió, su silbato cortando la tormenta como un grito en la noche. Afuera, el mundo seguía siendo un interminable mar de sombras y lluvia, pero adentro, el juego ya había comenzado de nuevo. Exhalando bruscamente, su rodilla rebotó una vez antes de que lo calmara. Cuando sucedió, no estoy sugiriendo lo contrario, respondió Agatha, alisando su falda mientras se acomodaba. Su voz permaneció compuesta, pero había un borde deliberado de curiosidad que se elevaba a través de ella. Pero hay peculiaridades que no puedo ignorar. Por ejemplo, la cuestión de la bebida. Los dedos de Gregory se flexionaron sutilmente. El único signo de reacción. Ella continuó, con voz tranquila, pero tan afilada como una aguja. El conductor tomó una taza que había quedado desatendida. Un detalle curioso, ¿no dirías? Los ojos de Gregory se estrecharon. Su aliento se detuvo ligeramente. ¿Qué te estás refiriendo? Agatha inclinó la cabeza. Solo que plantea ciertas preguntas. ¿Quién dejó la copa allí? ¿Y por qué? Gregory pasó una mano por su cabello nuevamente. El movimiento rápido nervioso. ¿Cómo debo saberlo? No estaba allí. Sus palabras salieron más rápido ahora, con una urgencia que rizaba los bordes de su tono. No tengo enemigos a bordo. No hay razón por la que nadie lo haría. Se detuvo abruptamente. Un silencio. Pesado, grueso, entonces más suave. ¿Por qué alguien me querría muerto? La expresión de Agatha no cambió, pero sus siguientes palabras aterrizaron como una cuchilla. ¿Por qué asumirías que el veneno fue para ti, señor Harrington? Se congeló. El momento se estiró, sin aliento,
eléctrico con cosas no dichas. Luego, con la misma rapidez, Gregory rió, pero era un sonido hueco, como el de alguien buscando terreno firme y encontrando solo aire. Estás pescando, señorita Moreau. Un buen pescador, sin duda, pero me temo que estás perdiendo el tiempo. Quizás, murmuró Agatha, pero no parpadeó. Su mirada se deslizó deliberadamente hacia la maleta abierta, aunque no hizo ningún movimiento hacia ella, y sin embargo, no puedo evitar preguntarme sobre el artefacto que trajiste a bordo. La postura de Gregory se tensó. Un objeto único, continuó ella, con un tono engañosamente ligero, y como bien sabemos, los objetos únicos tienden a traer consecuencias únicas. Algo oscuro parpadeó en su expresión, un instinto de ocultar algo que ya había sido visto. ¿Qué quieres decir con eso? Su voz era plana, pero sus hombros se habían alzado apenas una fracción. Las siguientes palabras de Agatha fueron suaves, pero lo suficientemente afiladas como para perforar. Margaret Wells parece creer que no es legítimamente tuyo. El efecto fue inmediato. La mandíbula de Gregory se apretó, y cuando habló, el nombre de Margaret salió de su boca como una maldición. Esa mujer es una mentirosa, amargada y aferrada. Ese artefacto es mío. Lo adquirí de manera justa. Sus afirmaciones no son más que tonterías. Agatha lo estudió, midió su reacción, la tensión enrollada en su cuerpo como una cuerda a punto de romperse. Entonces tan débilmente, sonrió. Gracias por aclararlo, señor Harrington, dijo, levantándose con suavidad, sus manos enguantadas alisando distraídamente la tela de su falda. No le molestaré más. Gregory permaneció sentado, pero sus nudillos estaban pálidos contra el borde del sofá. Su respiración, aunque medida, era un tono demasiado controlado. No encontrará nada de interés aquí, señorita Moreau, murmuró. Agatha se detuvo en la puerta, una mano enguantada sobre el pomo del latón pulido. Luego, sin girarse, simplemente dijo, ya veremos. Y con eso, salió, dejando atrás una cabina donde el aire se había vuelto demasiado pesado, y un hombre que acababa de revelar mucho más de lo que pretendía. Agatha Moreau avanzó por el pasillo con expresión serena, pero con la mente en llamas. Gregory Harrington estaba mintiendo, tal vez no con palabras, pero sí con la rigidez de su mandíbula, con la forma en que sus dedos se flexionaron demasiado ante sus preguntas, con el temblor apenas reprimido en su voz. Tenía secretos, secretos que temía que fueran descubiertos, y Agatha tenía la firme intención de encontrarlos. Mientras caminaba por el corredor, sintió la vibración rítmica del tren bajo sus pies. Lo escuchó antes de verlo, una risa tensa, el filo quebradizo de una alegría forzada. El gran salón estaba vivo con conversaciones, pero bajo los candelabros brillantes y la plata pulida, algo tácito se gestaba en el aire. El cuarteto de cuerdas tocaba en una esquina, su música un noble intento de restaurar la normalidad, pero ni siquiera ellos podían enmascarar la inquietud latente. La tormenta afuera no había cedido. De vez en cuando, un relámpago rasgaba el cielo, su brillo eléctrico reflejándose en las ventanas. La luz iluminaba los rostros de los pasajeros. Algunos fingían estar a gusto. Otros no podían evitar lanzar miradas furtivas a la puerta, a las sombras, al recuerdo del horror de la noche anterior. Cerca del bar de caoba, la risa de Clara Borel sonó, demasiado brillante, demasiado aguda. Era la risa de alguien que actuaba, no de alguien que sentía. Vestía otro de sus elegantes vestidos de noche. El collar de esmeraldas en su cuello capturaba la luz como el ojo de una serpiente. A su lado, Gregory Harrington descansaba, girando perezosamente su brandy en la mano. Su sonrisa era demasiado satisfecha. Sin embargo, su mirada seguía desviándose hacia la puerta, como si esperara, o temiera. No tuvo que esperar mucho.
Las puertas del salón se abrieron con una fuerza que hizo que varias cabezas giraran. Charles Winthrop entró. Su compostura habitual se había desvanecido. Su corbata estaba suelta. Su cabello, suavemente impecable, ahora despeinado. Su respiración, demasiado controlada para ser natural. El aire a su alrededor pareció tensarse. Sus movimientos eran precisos, deliberados. Los ojos de Charles se clavaron en Clara y Gregory, y avanzó hacia ellos con la determinación de un depredador acercándose a su presa. Clara dijo bruscamente, cortando la música como una cuchilla. Se giró con una lentitud helada, su expresión cambiando a una de indiferencia calculada. Charles, murmuró, su voz, dulce pero llena de acero. ¡Qué sorpresa! Él ignoró su tono. ¿Qué crees que estás haciendo? Un silencio se extendió por la habitación. Los pasajeros cercanos se inclinaron, fingiendo no escuchar, aunque atrapaban cada palabra. Los músicos vacilaron, sus arcos dudaban en las cuerdas. Afuera, la tormenta gruñó. Clara arqueó una delicada ceja. Tener una conversación, cariño. Eso está prohibido en tu mundo. Gregory se rió suavemente, cambiando perezosamente su peso contra la barra. Su sonrisa nunca se desvaneció. No hay necesidad de tomarlo tan personal, viejo amigo, comentó, levantando su vaso con despreocupación. Clara y yo simplemente estábamos recordando. La mandíbula de Charles se apretó. Sus manos se cerraron en puños a los costados. Nada más. Su voz se elevó ligeramente, el control se le escurría de entre los dedos. Nada más. Realmente Charles, suspiró Clara, sus dedos deslizándose con deliberada lentitud por la manga de Gregory. Burlona, haces todo tan terriblemente dramático. ¿Crees que esto es un juego? La voz de Charles descendió, baja y peligrosa. Dio un paso adelante. La tensión entre los tres se apretó como una cuerda a punto de romperse, y entonces sucedió. Un estallido agudo. Un vaso se hizo añicos contra el suelo. El sonido estalló en el salón como un disparo. Todas las cabezas se volvieron. La mano de Charles había temblado un poco demasiado. Su bebida se había resbalado. El brandy se esparció sobre la alfombra, oscura como algo más siniestro. Gregory exhaló una risa burlona, lenta y cruel. Cuidado, Winthrop. Estás perdiendo el control. Pero Charles no se rió, ni siquiera se movió, porque Clara se había acercado. Su sonrisa se congeló, sus ojos escudriñaban su rostro, y la habitación entera contuvo la respiración. Afuera, la tormenta retumbó. Dentro, algo mucho más peligroso se gestaba. Charles dio un paso más. Su rostro estaba marcado por una furia contenida. Su aliento era superficial, como si luchara contra algo más profundo que los simples celos. No pretendo poseerte, Clara, dijo, su voz baja, pero cargada de algo crudo. Pero sí reclamo el derecho de preguntar por qué estás tan dispuesta a, vaciló. Sus ojos se deslizaron hacia Gregory, su sonrisa insidiosa, como si la palabra que quería decir fuera demasiado vulgar, demasiado peligrosa para pronunciarse. A relacionarte con alguien que apenas conoces. Un fuerte raspado de madera contra mármol. Clara se puso de pie. La fuerza de su movimiento hizo que su silla se deslizara ligeramente hacia atrás. El sonido cortó el zumbido de las conversaciones murmuradas. Por un segundo, todo el gran salón contuvo el aliento. Los candelabros se balanceaban con la oscilación del tren. Su resplandor dorado proyectaba sombras cambiantes en las paredes. Clara, ahora de pie más alta que ambos hombres, alzó la barbilla. Sus ojos brillaban como acero afilado. Hablo con quien quiero, Charles, dijo, su voz peligrosamente suave. Pareces creer que tienes algún derecho sobre mí. No lo tienes, y no permitiré que me acuses, delante de todos, de irregularidades que solo existen en tu mente. Gregory se rió suavemente. Levantó su vaso con ligereza,
como si brindara por la creciente tensión. El brandy resbaló peligrosamente por el borde. Ahora, musitó con diversión, no hagamos de esto un escándalo. Tú mantente al margen de esto, espetó Charles. Su voz perdió la cuidadosa restricción que había intentado mantener. Su puño se cerró con tal fuerza que los nudillos palidecieron, y por un instante, un solo e insoportable instante, pareció que golpearía a Gregor. Clara reaccionó de inmediato. Se interpuso entre ellos. Su silueta se delineó en la luz titilante de las velas. Basta, ordenó, su tono bajo, firme e afilado como una daga. Los dos. Esta postura infantil es ridícula. Exhaló bruscamente. Su mirada era fría como el hielo. Honestamente, continuó, con un deje de desprecio. Se están avergonzando. Al otro lado del salón, Agatha Moreau observaba en silencio. Un pequeño cuaderno de cuero descansaba en su regazo. Se había colocado estratégicamente, lo suficientemente lejos como para pasar desapercibida, pero con un punto de vista claro de la confrontación. Su lápiz se movía constantemente. No solo registraba palabras, anotaba cambios en la postura, parpadeos de vacilación, la tensión oculta entre cada mirada intercambiada. Las manos de Charles temblaban, pero por ira, o por algo más oscuro. La diversión de Gregory era demasiado pulida, demasiado estudiada, y clara. Chuf, que Lara había calculado cada sílaba, cada pausa, cada gesto, como si supiera exactamente cómo jugar con ambos. Esto no era una simple disputa entre amantes, era algo más antiguo, más profundo, algo que llevaba demasiado tiempo gestándose. Afuera, la tormenta azotó las ventanas. El rugido de los truenos resonó como un eco inquietante dentro del vagón. En otro rincón del tren, lejos del tumulto del gran salón, en la soledad silenciada del vagón de observación, otra tormenta se estaba formando. Las lámparas eran tenues, las grandes ventanas estaban surcadas por la lluvia. Margaret Wells se sentó rígida. Su mesa habitual, en el extremo del vagón, se sentía más fría que nunca. El té frente a ella permanecía intacto. La delicada porcelana temblaba ligeramente en sus manos, pero no miraba la taza. Su mirada estaba fija en el paisaje borroso que pasaba por la ventanilla, y sin embargo, no parecía estar realmente viéndolo. Agatha entró en silencio. Sus pisadas fueron absorbidas por la gruesa alfombra. No habló de inmediato. En cambio, se detuvo junto a la ventana opuesta, reflejando la postura de Margaret. Por un momento, simplemente existieron en el mismo espacio, dos figuras atrapadas en pensamientos privados. Luego, sin girarse, Agatha habló. Un día tan sombrío, murmuró, con un tono ligero pero preciso, bastante apropiado, ¿no te parece? Margaret se tensó, su agarre sobre la taza de té se apretó, solo un poco, pero no apartó la vista de la ventana. Si has venido a interrogarme, señorita Moreau, dijo finalmente, su voz un intento frágil de compostura, te ahorraré el problema. No tengo nada que decir. Agatha sonrió débilmente, se sentó frente a ella, doblando las manos con cuidado en su regazo. No presionó, sabía desde hacía mucho tiempo que el silencio era la herramienta de interrogación más efectiva, y efectivamente, después de una pausa densa, Margaret se quebró primero. Lo confronté. Las palabras llegaron repentinamente, la nitidez en ellas cortando el aire tenue. Lo admito. Le dije a Gregory exactamente lo que pensaba de él. Agatha inclinó la cabeza muy ligeramente, sus ojos interesados. ¿Y qué fue eso? Margaret finalmente apartó la mirada de la ventana, pero sin encontrarse con la de Agatha. En cambio, miró su té intacto, sus manos temblando lo suficiente como para ser notables. Es un mentiroso, señorita Moreau. La amargura en su voz era palpable. El artefacto que lleva de manera tan común, el que hace alarde como si le perteneciera,
no es suyo por derecho. El aliento de Agatha se mantuvo estable, pero su pulso se aceleró. Un artefacto, un reclamo, una traición. Las piezas estaban cambiando. La voz de Margaret cayó a un susurro. Es parte del pasado de mi familia. Tragó con dificultad, y si realmente entendiera lo que significa, no estaría tan ansioso por aferrarse a él. El viento aulló afuera. En el interior, Agatha lentamente, metódicamente, dejó su cuaderno sobre la mesa. El juego estaba cambiando. El carruaje con poca luz se balanceaba suavemente cuando el tren atravesaba el campo de tormenta. El ruido rítmico de las ruedas contra las vías marcando un pulso constante y premonitorio en la atmósfera tensa. La lluvia azotaba las ventanas, rayando el vidrio con senderos plateados mientras los destellos de relámpagos iluminaban el cielo oscuro. En el interior, el aire estaba cargado de palabras tácitas, del tipo que permanece justo antes de que algo se rompa más allá de la reparación. Eleanor Blackwood, una mujer de cálculo tranquilo, se sentó inmóvil cerca de la ventana. Sus dedos enguantados descansaban ligeramente contra la superficie pulida de la mesa. Parecía compuesta casi separada, pero detrás de su mirada aguda e inquebrantable, su mente funcionaba como una máquina bien engrasada, ensamblando piezas de un rompecabezas que nadie más se daba cuenta de que existía. Sus ojos recorrieron el carruaje, notándolo todo. Víctor Sterling, con su aire habitual de arrogancia indiferente, descansaba en el centro de la escena, con una sonrisa torcida en los bordes de su boca. Era el tipo de hombre que tomaba lo que quería. Un coleccionista de riquezas y desgracias. Y esta noche, esa arrogancia colgaba de él, como una capa. Frente a él, Henry Caldwell, su comportamiento, generalmente compuesto, estaba empezando a agrietarse. Su postura rígida, sus nudillos blanqueados al aferrarse a los reposabrazos de su silla. Había algo a fuego lento debajo de su furia restringida. Algo que hablaba de traición, de viejas heridas reabiertas. Has robado lo que nunca fue tuyo para reclamar. La voz de Henry era baja, cada sílaba cortada con ira apenas contenida. No levantó la voz, pero la forma en que se inclinó hacia adelante, todo su cuerpo tenso con una agresión controlada, dejaba en claro que estaba a momentos de perder esa moderación. Víctor simplemente rió entre dientes, un sonido áspero, tranquilo, que envió una onda a través del aire ya cargado de tensión. Levantó su vaso perezosamente, arremolinando el líquido ámbar dentro, mientras el hielo tintineaba suavemente. «Oh, vamos, Henry», se burló con una diversión cruel en su tono. «Los negocios son negocios. Si no pudiste aferrarte al pequeño premio de tu familia, eso no es mi problema». Las palabras colgaron entre ellos, afiladas como una cuchilla. Pero no fue solo Henry quien reaccionó. En el otro extremo del vagón, algunos pasajeros intercambiaron miradas cautelosas. Otros inclinaron la cabeza sutilmente, fingiendo estar absortos en sus propias conversaciones, mientras sus oídos permanecían atentos al drama que se desarrollaba. Un camarero, que se había movido entre las mesas con facilidad practicada, dudó ligeramente mientras colocaba una bebida frente a un invitado. Sus dedos temblaron débilmente, antes de retirarse apresuradamente. Eleanor inhaló lentamente. Siguió la escena. Cada mirada esquiva, cada tensión en la mandíbula, cada detenida pausa entre palabras. Esto no era solo una discusión pasajera. Estos no eran simplemente intercambios de resentimiento, sino la antesala de algo irreversible. Entonces, con un movimiento lento y deliberado, Víctor levantó su vaso a los labios, un brillo triunfante en sus ojos, pero antes de que pudiera tomar un sorbo, el momento se hizo añicos. Una tos estrangulada estalló desde una mesa cercana. La habitación giró al unísono. Edward Thorne, un empleado sin pretensiones,
que apenas había hablado una palabra en toda la noche, se agarró la garganta, su rostro se contorsionó en agonía, sus dedos se apresuraron al cuello de su camisa, cuando un jadeo ahogado escapó de sus labios, su copa de vino tembló, se tambaleó, y luego se inclinó, derramando un carmesí profundo sobre el mantel blanco, una mancha que se extendió, como un presagio lento. Un jadeo afilado cortó el aire, las sillas rechinaron violentamente, los pasajeros se tambalearon, horrorizados. Una mujer cerca del bar agarró el brazo de su compañero, sus nudillos volviéndose blancos. Alguien derribó una bandeja de bebidas, el sonido del vidrio roto se perdió casi por completo bajo la creciente marea de voces alarmadas, pero Eleanor no se movió, su mirada permaneció fija, no en Edward, sino en los rostros de quienes lo rodeaban. La forma en que la sonrisa de Víctor desapareció, sus ojos entrecerrados, sus labios separados entre la confusión y la realización, la forma en que el agarre de Henry en los reposabrazos se aflojó, sus hombros rígidos, como si acabara de presenciar algo que no podía explicar. Esto no fue un accidente, y no estaba destinado a Edward. En algún lugar de este vagón, escondido bajo expresiones educadas y miradas calculadas, yacía la verdadera mano de un asesino, alguien que había planeado cuidadosamente su movimiento, alguien que tenía toda la intención de ver a su objetivo caer, pero el destino, o un error de cálculo, había intervenido. La tormenta afuera rugía con furia, pero en el interior, una tormenta aún más letal se estaba gestando. Eleanor lo sabía con certeza, el juego acababa de comenzar, y ella ya estaba 10 pasos por delante. Los candelabros sobre la cabeza brillaban con una calidez engañosa, su luz dorada parpadeaba contra los paneles de caoba pulida, pero ninguna cantidad de lujo podría enmascarar la inquietud que se había asentado sobre la habitación. En el otro extremo del carruaje, Evelyn Mercer se sentó en posición vertical, sus dedos enguantados entrelazados mientras examinaba las caras a su alrededor con un escrutinio tranquilo. Los susurros de la especulación no se habían calmado, ni la sensación de presentimiento que colgaba en el aire como el eco de un grito aún por escuchar. La bebida envenenada no había sido destinada a Edward Langley, el empresario desprevenido que ahora yacía sin vida en el próximo compartimento, su aliento final robado por un giro mal calculado del destino. No, el verdadero objetivo todavía vivía, respiraba, inconsciente, o tal vez muy consciente, del intento contra su vida. Su mirada aterrizó en Lawrence Devereux, su traje impecablemente colocado, sin una sola arruga, a pesar del caos. Su mano rastreaba ociosamente el borde de su vaso, una indiferencia calculada, que solo alguien profundamente acostumbrado al engaño podría mantener. Siempre había sido un coleccionista de objetos, y de personas, un hombre que encontraba diversión en la desesperación de los demás. Frente a él, Víctor Blackwell se mantenía rígido, sus dedos tocando un ritmo desigual contra el mantel. Había una tensión en su mandíbula, una opresión alrededor de su boca. No era el tipo de expresión provocada por el dolor, sino por algo mucho más peligroso, miedo. Evelyn inclinó ligeramente la cabeza, atrapando un parpadeo de movimiento en el borde de su visión. Clara Whitmore, la siempre enigmática socialité, se inclinó hacia adelante lo suficiente como para que la luz atrapara el diamante en su garganta. Sus labios se separaron, como si estuviera a punto de hablar, pero dudó. Una mujer que nunca dudaba, eso, en sí mismo, era revelador. La verdadera pregunta, dijo Evelyn finalmente, su voz cortando los murmullos como un cuchillo a través de la seda, es, ¿por qué? Un silencio cayó sobre la mesa. Víctor exhaló bruscamente. ¿Por qué? Repitió, su tono rozando algo peligrosamente cercano a la risa. ¿Por qué importa? El hombre está muerto.
¿No es esa tragedia suficiente? Los dedos de Evelyn golpearon una vez, deliberadamente, contra el reposabrazos de su silla. Tragedia, sí. Accidente, no. Esa copa no estaba destinada a Langley. Él fue simplemente una variable desafortunada en la ecuación de otra persona. La cuestión es, ¿quién debía beber ese veneno? Una onda de incomodidad recorrió el grupo. Incluso la sonrisa siempre presente de Lawrence vaciló por una fracción de segundo. Evelyn lo vio, lo notó. Ella continuó, su voz tranquila deliberada. Alguien planeó esto. Alguien tenía un objetivo muy específico en mente, y la única razón por la que todavía estamos aquí, en lugar de ver cómo un cuerpo diferente es retirado de este tren, es por un simple e impredecible giro del destino. El silencio que siguió era lo suficientemente denso como para ahogar a cualquiera. Los ojos de Clara se deslizaron fugazmente hacia Lawrence. Luego se apartaron con rapidez. Víctor cambió de posición en su asiento, sus dedos aferrándose con fuerza al tallo de su copa de vino, intacta. Evelyn permitió que la tensión se asentara, dejó que se filtrara en su piel. Luego, se inclinó hacia adelante, su voz apenas por encima de un susurro. Y el azar es un cómplice muy poco confiable para un asesinato. El relámpago parpadeó más allá de las ventanas golpeadas por la lluvia, iluminando los rostros de los presentes. Culpa, miedo, cálculo. Alguien en esta sala había planeado un asesinato. Alguien había fallado, y alguien Evelyn lo sabía. No fallaría dos veces. El bajo zumbido del tren contra las vías fue el único sonido que rompió el espeso silencio del gran salón. La tormenta había pasado, pero los ecos de lo sucedido permanecían, aferrándose al aire como una verdad tácita. Los pasajeros se sentaban en un semicírculo tenso, sus rostros iluminados por el tenue resplandor dorado de los candelabros sobre sus cabezas. En el centro de todo, Evelyn Mercer. Su postura era serena, su expresión ilegible, pero su presencia era innegable. Frente a ella, Lawrence Severo se recostó en su silla, su sonrisa habitual reducida a una pálida sombra de sí misma. Víctor Blackwell, por su parte, jugueteaba nervioso con el puño de su manga, sus movimientos traicionando la agitación latente bajo su cuidadosamente mantenida fachada. Y luego estaba Isabella Harrow, siempre impecable, siempre equilibrada. Sus labios esbozaban una sonrisa tenue, una sonrisa conocida, una que jamás llegaba a sus ojos. Evelyn la observó con fijeza. «Nunca lo harías, ¿verdad?», murmuró, su voz suave, pero firme. «Observaste cómo el señor Blackwell se abría camino en la confianza de la señorita Harrow. Disfrutaste de su atención, mientras te escabullías entre las sombras. Dejaste que el resentimiento creciera, lo alimentaste, hasta que te consumió por completo». Hizo una pausa. «Y entonces, actuaste». Lawrence soltó una risa seca. «No lo hice. No se suponía que debía. Realmente. ¡Qué dramatismo!», interrumpió Isabella, su voz como seda sobre acero. La habitación entera giró hacia ella, pero su expresión no cambió. Evelyn mantuvo su mirada. «Y usted, señorita Harrow, si bien los motivos del señor Devereux fueron impulsados por la pasión, los suyos eran de una naturaleza mucho más fría. Desde el principio, su interés en el señor Blackwell nunca fue sobre él, sino sobre lo que poseía». Los labios de Isabella esbozaron un amago de sonrisa. «Estoy segura de que no sé a qué se refiere, señorita Mercer». Evelyn la miró sin pestañear. «Oh, pero yo creo que sí». Jugó su papel brillantemente, cortejando al señor Blackwell mientras sembraba los celos en el señor Devereux, manipulando, distrayendo a la señorita Aldrich cuando le convenía. Pero al final, su plan dependía de que el señor Blackwell siguiera con vida. Sus ojos se entrecerraron. «Usted jamás habría sancionado algo tan extremo como envenenarlo». Eso
Fue obra de alguien más. Una aguda inhalación rompió el silencio. Víctor. Su mandíbula estaba apretada. Sus dedos se aferraban con fuerza al delicado tallo de su copa de vino. Todo su cuerpo irradiaba agitación contenida. Esto es absurdo. Estalló finalmente su voz tensa con una ira apenas reprimida. Evelyn lo sostuvo con la mirada, y supo que acababa de encontrar su respuesta. No he hecho nada malo, exclamó Víctor Blackwell, su voz vibrando con una furia apenas contenida. Todo lo que hice fue reclamar lo que era legítimamente mío. El resto no tiene sentido. La mirada de Evelyn se mantuvo estable, escrutadora. Puede creer eso, señor Blackwell, pero su arrogancia, su descuido, pusieron en marcha esta cadena de eventos. Su voz era firme, pero no acusatoria. Simplemente exponía la verdad. La señorita Aldrich ha afirmado que el artefacto en su posesión pertenece a su familia. Pero usted descartó sus inquietudes, hizo alarde de lo que poseía, como si no fuera más que un simple trinket, sin preocuparse por las consecuencias. Pero mientras usted ignoraba el peligro que se cernía sobre esta copa, sus acciones crearon las condiciones para que esto sucediera. El rostro de Víctor se oscureció, sus labios se apretaron en una fina línea, y aunque su pecho subía y bajaba con respiraciones contenidas, no pronunció ni una palabra más. En cambio, se hundió en su silla, su expresión ilegible, pero su postura hablaba de una derrota creciente. Frente a él, Lawrence Devereux permanecía inmóvil. Su cabeza se inclinó ligeramente, y su aliento llegaba en ráfagas superficiales y desiguales. Cuando finalmente habló, su voz apenas fue más que un susurro. Nunca se suponía que fuera él, no quise, exhaló bruscamente, y una risa amarga escapó de sus labios. Yo solo no podía dejar que la llevara. Un silencio pesado, sofocante, cayó sobre la habitación. Evelyn lo dejó permanecer, permitiendo que el peso de sus palabras se asentara sobre todos, como un veredicto final. Cuando finalmente habló, su tono era más suave, pero no menos resuelto. Le creo, señor Devereux. Creo que nunca tuvo la intención de dañar al señor Langley, pero el hecho es que sus acciones lo llevaron a la muerte, y ahora debemos enfrentar las consecuencias. Lawrence asintió débilmente, sus hombros cayendo bajo el peso de su propia confesión. El tren comenzó a disminuir la velocidad a medida que se acercaba a la estación. El silbato lejano cortó la niebla de la mañana como un llamado final a la justicia. Los pasajeros se agolparon contra las ventanas, ansiosos por vislumbrar la plataforma por delante. Entre ellos, Lawrence Devereux se quedó pálido y silencioso, flanqueado por un par de funcionarios ferroviarios de expresión sombría. Sus manos estaban atadas, aunque la moderación parecía innecesaria. La pelea lo había abandonado hacía mucho tiempo. A medida que las ruedas del tren rechinaban contra las vías, Evelyn permaneció sentada, observando, esperando. La tormenta afuera había pasado, pero dentro, en los corazones de quienes quedaban atrás, la tormenta de la codicia, los celos y la ambición fatal había dejado su huella, una que nunca se desvanecería realmente. El tren se detuvo con un suspiro estremecido. Vapor se rizó a lo largo de la plataforma, como dedos fantasmales buscando un pasado imposible de cambiar. Las autoridades uniformadas abordaron rápidamente, sus movimientos eficientes, carentes de simpatía o ceremonia, con la cabeza inclinada y los ojos apagados. Solo Nance Devereux salió del tren, sus manos atadas, su paso lento. Su lucha hacía mucho que se había extinguido. El aire a su alrededor estaba lleno de murmullos. Pasajeros que habían presenciado su caída en desgracia susurraban entre sí, sus voces bajas y entrecortadas, mezclándose con el silbido lejano de la locomotora. En el gran salón, las secuelas de la tormenta permanecían en los rostros de los que quedaban atrás. Isabella Harrow, siempre impecable,
se mantenía rígida. Su collar de esmeraldas, un símbolo de lujo y poder, ahora parecía apagado contra su piel pálida, como si las revelaciones de la noche le hubieran arrebatado su brillo. Frente a ella, Victor Blackwell se mantenía junto a la ventana. Su reflejo, distorsionado en el vidrio, mostraba a un hombre que alguna vez fue imponente, ahora reducido a una sombra inquieta. Sus dedos, siempre tan hábiles en la negociación, ahora se contraían imperceptiblemente a sus costados, traicionando los nervios que luchaba por ocultar. Más abajo en el vagón, Margaret Aldrich recolectaba metódicamente sus pertenencias. Cada movimiento era preciso, deliberado, pero sus manos, envejecidas pero firmes tras años de batalla, temblaron apenas cuando cepilló con suavidad el compartimento cerrado que contenía el artefacto, un objeto que no había traído más que ruina. Ni ella, ni Blackwell, podían reclamarlo ahora, no sin arrastrarse mutuamente a través de un tormentoso infierno legal, un hecho que ambos reconocieron en un solo vistazo fugaz. Sus ojos se encontraron por un instante, antes de apartarse rápidamente. El susurro de los vestidos sobre los suelos pulidos, el roce de pasos indecisos, el crujido del tren asentándose en su quietud, todo hablaba de un peso más grande de lo que las palabras podían capturar. Y entonces, Evelyn Mercer se movió. Con su simple abrigo y tacones discretos, caminó a través del carruaje silencioso, su inseparable cuaderno descansando con ligereza entre sus dedos enguantados. No había triunfo en sus ojos, solo la tranquila comprensión de alguien que había desenmarañado, más, otra historia de codicia, celos y locura. El director del tren, su rostro cansado pero aliviado, dio un paso adelante cuando ella llegó a la salida. Señorita Marcia, dijo, sosteniendo su gorra contra el pecho, no sé qué habríamos hecho sin usted. Ella le dio la más leve de las sonrisas. No era una sonrisa arrogante ni una de falsa modestia, solo la expresión de alguien que había visto demasiado y entendido demasiado bien. Me da demasiado crédito, respondió con sencillez. Las respuestas siempre estuvieron ahí. Yo solo las vi. El director abrió la boca, quizás para insistir en lo contrario, pero ella ya se había dado la vuelta. Subió a la plataforma, donde el mundo seguía su curso, ajeno a la tormenta que se había desatado dentro del tren. Los porteros llamaban nombres, el vapor flotaba en el aire frío de la mañana, los vendedores pregonaban periódicos con las noticias de ayer. Evelyn Mercer no se demoró, fue tragada por la marea de viajeros, su silueta desvaneciéndose en el torbellino del movimiento. Sus pasos eran tranquilos, su propósito, inmutable. El caso del Midnight Magnolia Express se convertiría en otra nota al pie de su larga lista de historias, pero para Evelyn, era un recordatorio más de una verdad inquebrantable. No importa cuán hábilmente oculta, la verdad siempre encuentra su camino hacia la luz.